Bienvenidos nuevamente al curso de investigación de accidente, incidente y enfermedades ocupacionales, ¿sí? Como ya hemos revisado en el módulo número 1, pues ahora abarcamos el módulo número 2. En ella vamos a abarcar ahora ya lo que en el primer módulo hemos abarcado todos los lineamientos de nuestra organización de Confipetrol, hemos abarcado todos los conceptos básicos, hemos abarcado el error humano, ¿cierto? Y ahora vamos a empezar ¿con qué? Con peligro, ¿sí? Para poder investigar un accidente, yo tengo que primero partir de la identificación de peligro y los riesgos, ¿sí? Entonces, en esa línea ya no vamos a mirar ahora el peligro de manera muy ligera. Ahora vamos a analizar mucho más allá de lo que normalmente nosotros identificamos en el peligro. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿sabías que un peligro y un accidente se encuentran en extremos opuestos en la misma cadena causal? Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Siempre existe un evento de transición que va a causar el cambio del estado del peligro a un estado de accidente. Entonces, vamos a ver consideraciones del peligro. El peligro, su composición es el potencial y la exposición. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del potencial, es la palabra clave en este caso. Si un peligro tiene el potencial de daño y no se evita, elimina o controla, quizás el potencial pueda transformarse en daño. Y también tiene la exposición. La exposición evaluada podría ser determinada por el número de personas, la extensión de la propiedad, los aspectos del entorno o el medio ambiente o un entorno en particular. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos identificando que el peligro, recalco, está compuesto del potencial, ¿de acuerdo? Y de la exposición. Decíamos hace un momento, la relación entre peligro y accidente. El peligro, básicamente los contactos expuestos, por ejemplo en el panel eléctrico, que contiene alto voltaje, ¿de acuerdo? ¿Sí? Repito, el peligro es el contacto expuesto en el panel eléctrico que contiene alto voltaje. Y ahí es la que se va a dar la transición entre el trabajador que tiene el contacto con el panel. Existe el peligro, la persona genera la transición al tener el contacto con el panel sin controles, lo cual va a conllevar a que el accidente se materialice. El trabajador electrocutado al tocar los controles expuestos del panel eléctrico. ¿De acuerdo? Ok. Ahorita vamos a ahondar mucho más en estos conceptos. Entonces, a ver, vamos a abarcar ya propiamente en detalle lo mencionado. Es más, con un ejemplo, lo cual describimos en el lado derecho. A ver, entonces, nuevamente, los componentes del peligro. El peligro es una entidad que contiene
solo los elementos necesarios y suficientes para generar un accidente. Los componentes del peligro definen las condiciones necesarias para que se genere un accidente. ¿Cuáles son los componentes del peligro? 3. 3 son los componentes del peligro. ¿Cuál? Elemento peligroso, mecanismo iniciador y el objetivo amenaza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si identificamos en el lado izquierdo, extremo izquierdo, ¿sí? De la misma manera vamos a identificar los 3 componentes en la figura. El elemento peligroso, que es el punto donde la persona está posicionada, mecanismo iniciador, la acción de la persona sobre lo que está desplazándose, y el objetivo amenaza, que es propiamente la persona. Para que el peligro no se materialice o no tengamos que o no tenga el potencial, tendría que eliminarse uno de los 3 elementos. En esa figura del lado izquierdo, por ejemplo, si eliminamos el objetivo amenaza, o sea, la persona, ya no habría el potencial del peligro. ¿Sí? Igual lo vamos a ver en el lado derecho, extremo derecho. A ver, nuevamente, elemento peligroso, recurso peligroso básico que crea el ímpetu para el peligro, como una fuente de energía peligrosa, como explosivo, que se usa en el sistema. El segundo elemento, mecanismo iniciador, es el desencadenante, o sea, el iniciador que provoca que el peligro entre en un estado latente o estado de accidente activo. Y tercero, el objetivo amenaza. Es la persona u objeto que es vulnerable en la lesión y o daño y describe la gravedad del incidente. Entonces, repito, como lo mencioné en el ejemplo anterior, quitar uno de los 3 elementos del triángulo del peligro eliminaría el potencial de daño, porque este ya no podrá producir un accidente porque el triángulo está incompleto. ¿Sí? Ahí mismo, en la parte inferior, estamos identificando, por ejemplo, un ejemplo de lo mencionado. ¿Sí? Tenemos, ¿qué cosa? Una excavación, un desnivel, una abertura en el piso, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es el elemento peligroso? El desnivel, la abertura, ¿cierto? El hueco. Ese es el elemento peligroso. El objetivo amenaza. ¿Cuál? La persona. La persona es el objetivo amenaza. ¿Cuál es el mecanismo iniciador? Para que se consolide entre el elemento peligroso, o sea, el hueco, el desnivel, el objetivo amenaza, que es la persona y el objetivo, la persona, que es el objetivo amenaza, el elemento peligroso, que es el desnivel. Para que se materialice el peligro, tiene que haber el tercer elemento, que es el mecanismo iniciador. ¿Cuál será el mecanismo iniciador? Que la persona se aproxime, que la persona camine en dirección hacia el desnivel. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Igual vamos a continuar viendo otros ejemplos ahorita, ¿de acuerdo? Pero
teniendo esta figura, volvemos a recalcar. Tienen que existir estos tres elementos, se tiene que conjugar estos tres elementos para que el peligro pueda tener su potencial, ¿de acuerdo? Para que pueda, recalco, generarse y ya tipificar o valorizar, cuantificar un potencial al peligro, tienen que existir estos tres elementos. Bueno, igual de la misma manera acá, ¿no? Esta es la representación de un peligro utilizando la analogía de una molécula, el cual se compone de átomos. La molécula representa un peligro, mientras que los átomos representan los tres componentes del peligro. Cuando los componentes del peligro están en una alineación específica, un criterio al azar direccionando para que ocurra un accidente, ¿sí? Entonces la molécula, ¿cierto?, genera que se alineen, ¿cierto?, los componentes del átomo, que se alineen en dirección ¿a qué? Al accidente, en dirección a la materialización del evento no deseado, ¿sí? Del evento no deseado, pero que nos va a generar daño, pérdida, lesión, impacto al ambiente, obstrucción al proceso, etc. Se va a dar la materialización de ello. Aquí vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Tengo una llave trifásica, lógicamente de energía eléctrica. Tenemos a una persona que va a trabajar justamente con la llave trifásica. ¿Quién es? Es el trabajador, que en la interacción podría ser electrocutado. Entonces, vamos a identificar, vamos a desglosar y a identificar en cada paso de ello cuál el elemento peligroso, el mecanismo iniciador y el objetivo amenaza. Entonces, el trabajador puede ser electrocutado. ¿Qué cosa es el trabajador? El objetivo amenaza. ¿De acuerdo? La persona que podría ser electrocutado, la persona, el trabajador, es el objetivo amenaza. 2. Tocando con el desarmador la llave trifásica, o sea, la acción, la interacción, la proximidad, ¿de acuerdo? La exposición. ¿Qué cosa es? El mecanismo de iniciación. Repito, la persona tocando con el desarmador la llave trifásica es el mecanismo iniciador. Expuesto al contacto con la llave trifásica, la exposición es el mecanismo de iniciación. ¿Y cuál es el elemento peligroso? La llave trifásica, el panel o la llave conteniendo energía eléctrica. La llave energizada, la llave conteniendo la energía eléctrica, es el elemento peligroso. La persona, nuevamente, el objetivo amenaza, el trabajador. El panel o la llave trifásica energizada, el elemento peligroso. La persona en dirección, la persona encaminada, la persona hacia la interacción con la llave trifásica es el mecanismo de iniciación. El contacto de la persona hacia la llave trifásica,
hacia el panel es el mecanismo de iniciación. ¿De acuerdo? ¿Otro ejemplo? A ver, otro ejemplo. Aquí. Tenemos un trabajador que podría estar expuesto a una explosión. Tenemos los balones de oxígeno y acetileno ahí, pegadito a él, ¿sí? Balón, persona. Bueno, primero, vamos a identificar el elemento peligroso, el mecanismo de iniciador o el objetivo amenaza. ¿A quién? Al trabajador que se va a exponer a una posible explosión. A ver. Entonces, el trabajador expuesto a la explosión es el objetivo amenaza. Manipulando, interactuando, tocando el equipo es el mecanismo de iniciación. ¿De acuerdo? El balón de oxígeno, acetileno que existe, que está ahí pegadito al trabajo en caliente, es el elemento peligroso. Repito, a ver, la persona, objetivo amenaza. El balón de gas, el elemento peligroso. La persona acercarse, interactuar, tocar, mover, abrir, manipular el equipo es el mecanismo iniciador. Persona, objetivo amenaza. Balón de gas, balón de oxígeno, acetileno altamente inestable, explosivo, es el elemento peligroso. Que la persona se vaya acercando va generando el potencial de daño. Se va acercando, interactúa con el equipo, está con el equipo en la mano, el mecanismo de iniciación. La distancia entre el balón y el trabajador, que está ahí pegadito cuando hace el trabajo en caliente, también es el mecanismo de iniciación. ¿Por qué? Porque está pegado, está cerca, está soldando, genera chispas, punto de ignición y puede dar inicio a la explosión. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? ¿Clarísimo? Es muy importante poder identificar el potencial de daño del peligro. Con estos ejemplos yo creo que ya lo tenemos claro. Entonces ya tenemos claro el peligro. Entonces, por ende, ahora vamos a ver la gestión del riesgo. Peligro, ya sabemos identificar el potencial, ¿cierto? Ahora entonces hay que identificar la gestión del riesgo. El riesgo basado en probabilidad y consecuencia. El riesgo teniendo como componente a la probabilidad y a la consecuencia. Probabilidad que ocurra y resultado consecuencia de lo ocurrido. Eso es el riesgo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, excelente. Entonces, a ver, primero, para poder yo gestionar el riesgo, tengo que identificar los factores de riesgo. O sea, ¿a qué me voy a exponer? ¿Sí? ¿Con qué me voy a exponer? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría suceder? ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué me expongo? A ver, entonces, primero entonces yo tengo que identificar el factor de riesgo.
el factor de riesgo, ¿dónde está? ¿Qué es? Puede ser la persona, el equipo, método de trabajo, entorno, material, ambiente, todo ello, ¿de acuerdo? Que inicia primero con una exposición de la persona, ¿cierto? De la persona. A ver, entonces, recalco, el factor de riesgo puede ser la persona, el equipo, el método, el entorno, etc. Primero tengo que identificar, recalco, la probabilidad. Para poder identificar, bueno, una vez identificado la probabilidad de qué tanto la persona, el equipo, el método, el entorno, el trabajo, etc., me puede generar daño, yo tengo que, para poder controlar, reducir la probabilidad, en primer momento yo tuve controles preventivos iniciales, que pueden ser eliminación o propiamente preventivas. Pero esos controles preliminares iniciales que yo tuve fallaron. Y al fallar, yo voy a tener la pérdida del control de la energía. Sobre, en este caso, por ejemplo, sobre la persona. ¿Sí? Dando un resultado que puede culminar en una lesión, en un daño, en el caso de la persona, o recalco también puede culminar en un impacto al ambiente, puede culminar en una obstrucción al proceso, puede culminar, ¿cierto? Ok, ¿de acuerdo? Ok, entonces la gestión del riesgo, primero identifico factores de riesgo, aplico controles, si en caso falla, voy a tener un resultado negativo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, propiamente, recalcamos, el riesgo está compuesto por probabilidad y consecuencia. La definición de riesgo es meramente cualitativa. Y puesto que nuestro objetivo es evaluar el riesgo para después priorizar las actividades preventivas, entonces necesitamos cuantificar el riesgo y para ello es conveniente introducir el concepto de factores de riesgo. ¿Sí? Recalcamos, los factores de riesgo pueden ser la persona, el equipo, la herramienta, el entorno, método de trabajo, material, ambiente, etc. ¿Sí? Ok. Entonces, al riesgo, yo le tengo que aplicar, primero al riesgo, yo le tengo que identificar los factores de riesgo, a los cuales le voy a aplicar controles. Esos controles me tienen que llevar a que yo tenga un riesgo tolerable o un riesgo residual. Eso es uno de mis principales objetivos, ¿de acuerdo? Uno de mis principales objetivos es que yo tenga que identificar el riesgo, cuantificar el riesgo. A ello, dependiendo del resultado, yo le voy a aplicar factores, bueno, le tengo que identificar los factores de riesgo que conjuntamente van a conllevar a ese riesgo. A esos factores de riesgo yo le tengo que aplicar controles. Controles, por ejemplo, que más adelante vamos a ver, que tienen que ser objetivos y medibles, ¿cierto? Controles objetivos y medibles, basado justamente también teniendo en consideración la jerarquía de controles, pero que eso lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Entonces, a esos controles, una vez que sean objetivos y medibles, que sean efectivos, me van a dar unos riesgos tolerables, un riesgo residual tolerable. Recuerde que siempre, o casi siempre, vamos a convivir con el riesgo, siempre vamos a convivir con el riesgo.
El tema es que después de haber aplicado yo controles, bueno, haber analizado, evaluado, aplicar controles, me queden unos riesgos residuales tolerables. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Entonces, consideración de los factores de riesgo. Es todo objeto, sustancia, forma de energía o característica de la organización que puede contribuir a provocar un accidente o agravar las consecuencias del mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, si juntamos el riesgo y los factores de riesgo, nos queda que el riesgo es la magnitud del daño que un conjunto de factores de riesgo producirán en un periodo de tiempo dado. ¿Sí? Repito, si juntamos el riesgo y los factores de riesgo, nos queda que el riesgo es la magnitud del daño que un conjunto de factores de riesgo producirán en un periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora vamos a reconociendo los factores de riesgo. Como vemos en la figura, ¿cuáles serán los factores de riesgo en esta figura del extremo derecho inferior? ¿Cuáles serán los factores de riesgo? Primero, la viga fuera de estándar. Segundo, operario sin competencias. Tercero, sistema de detección de caídas. Cuarto, posicionamiento de la persona sobre la viga. Quinto, elementos circundantes del entorno o el trabajo. Y sexto, aseguramiento de la viga. ¿De acuerdo? Entonces, si usted ve en esta figura, hay diversos factores de riesgo. Por eso mencionábamos arriba que primero al riesgo yo le tengo que identificar justamente todo lo que acabamos de mencionar. ¿De acuerdo? Recalco, si vemos el cuadro de arriba, el cuadro superior, justo sobre la figura arriba, yo primero le identifico el riesgo y a los riesgos le voy a identificar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta figura inferior? Todo lo que acabamos de mencionar. Ahora, sobre ella, yo le voy a aplicar controles, justamente para que me reduzca el factor de riesgo, ¿no? La probabilidad, para que me reduzca la probabilidad. ¿Qué es lo primero sobre la que yo debo de trabajar? ¿Sí? Primero yo tengo que trabajar ¿sobre qué? Sobre los factores de riesgo. Sobre ello es lo primero que tengo que tratar. Para que recalco, ¿no? Aplicando controles objetivos y medibles, teniendo en consideración la jerarquía de controles. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, también nosotros cuando hablamos del riesgo, existen tipos de riesgo. En el caso, por ejemplo, en este caso del vehículo. El peligro, bueno, el vehículo sin control y factores y determinados potenciales. A ello yo le tengo que identificar que existen riesgos inherentes y riesgos incorporados. ¿De acuerdo? Riesgos inherentes es aquel que puede existir de manera intrínseca en toda actividad. O también en la persona, porque quizás en este caso, quizás la persona fue el generador de este choque, que vemos en el extremo inferior izquierdo. No sé,
temas psicológicos, temas mentales, motivaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué digo yo? Porque es un riesgo inherente, o está dentro de la actividad o puede estar dentro de la persona también. ¿De acuerdo? Entonces, es un riesgo inherente. Pero también existe el riesgo incorporado. Uno, recalco, es el riesgo inherente, o sea, dentro de la actividad, dentro de la persona, etc. Y el riesgo incorporado es aquel riesgo que no es propio de la actividad, propio de la persona, propio del proceso, sino que producto de conductas poco responsables de un trabajador, por ejemplo, malas prácticas o herramientas inapropiadas, generan otro tipo de riesgo, siempre enfocado en un beneficio propio o beneficio para la empresa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora vamos a abarcar principales problemas en la investigación de los accidentes. Ya vimos conceptos, ahora nos metemos propiamente a la investigación ya. Primero resaltando, teniendo en consideración, ¿qué cosa? Algunas problemáticas en la investigación de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales. Primero, reporte deficientes, o sea, una deficiente capacitación en la metodología de investigación, eventos repetitivos. Si no se le pone una solución fuerte al problema, volveremos a equivocarnos en lo mismo. Una acción repetida genera un hábito. Repito, una acción repetitiva genera un hábito. ¿Bueno o malo? ¿Sí? Ok. Recomendaciones que no son efectivas, o sea, una medida correctiva no es capacitar al personal, hacer una parada de seguridad, etc. Debemos realizar medidas correctivas del tipo SMART, que también lo vamos a ver más adelante, ya cuando abarquemos justamente las medidas correctivas, ¿no? Modelos diferentes de investigación de accidentes, ¿sí? Lo cual, pues, en el caso de nuestra organización de Confipetrol no es esto, ¿no? Recomendaciones que no se implementaron, o sea, medidas correctivas muy teóricas, inalcanzables o difíciles de ejecutar, ¿sí? Muchas personas, para salir del momento, ofrecemos, proponemos, decimos cosas que después no la vamos a ejecutar. ¿Por qué? Por diversos factores. Bueno, no saber investigar por diferentes criterios personales. Ya dijimos y lo vamos a hacer más adelante. Un comité tiene que ser, ¿no?, de multidisciplinario. Tiene que haber de todas las especialidades, tiene que haber de todas las experiencias, de todas las competencias, ¿cierto? No llegar a la causa raíz. Se debe buscar el factor organizacional, no culpar al trabajador. Un buen punto y muy importante, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora también que empecemos a desarrollar ya propiamente la investigación. No llegar a la causa raíz, importantísimo. Se debe buscar el factor organizacional y no culpar al trabajador. Causas genéricas. No llegar solo hasta las causas básicas, ir más allá de ello, ¿cierto? Ya lo vamos a ver, ¿no? No es solamente llegar a la causa inmediata, no solamente llegar a la causa básica, sino tenemos que llegar a la causa raíz. Factores organizacionales, sistema, organización, primera línea en materia de generación de cultura de seguridad, etc. Bueno, ya lo vamos a ir viendo mucho más adelante. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación de accidentes? O sea, ¿por qué? ¿Para qué debo investigar los accidentes? Primero, para reducir la potencialidad de daño de los peligros para los empleados. Evitar pérdidas y recursos
de nuestra organización. Evitar pérdidas por personal no entrenado para ejecutar el trabajo. Mejora la eficiencia operativa, o sea, mejoramos la productividad, siempre y cuando la apliquemos bien. Proporciona causas para implementar medidas correctivas. Incentiva el cumplimiento de las reglas, de los lineamientos de la organización, ¿sí? Identifica violaciones a estándares y procedimientos. Proporciona formación de seguridad a la gerencia y al personal. Detecta las deficiencias en el diseño de los procesos de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Repito, detecta las deficiencias en el diseño de los procesos de trabajo, ¿sí? Vamos a abarcar los procesos, no solamente de manera superficial, sino dentro de. ¿Ok? Esto, bueno, fueron algunas problemáticas en la investigación de los accidentes y algunos objetivos, el por qué, el para qué, ya lo escucharon, reduce potencial, evita pérdidas, mejora la eficiencia, proporciona causas, incentiva el cumplimiento, identifica violaciones, proporciona formación de la cultura de seguridad, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y detecta las deficiencias en los procesos, en las organizaciones, en el sistema. ¿Sí? Ok. Entonces, entramos ya al proceso de investigación. Bajo nuestros lineamientos organizacionales, bajo nuestras metodologías de investigación plasmado en nuestro procedimiento, ya lo vimos al inicio, vamos a aplicar la técnica de análisis sistemático de la cadena causal. ¿De acuerdo? ¿Cómo se generan los accidentes? A ver, mire usted la línea celeste, ¿sí? Los accidentes primero se inician, gran parte se inician por la falta de control. ¿De dónde parte? Del sistema, de la organización, de los procesos, de la dirección, o sea, la supervisión, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, de ahí parte primero, ¿sí? La falta de control genera que ocurra las causas básicas. Las causas básicas, compuesto por factor de trabajo, factor personal, conlleva o genera a que ocurran, ¿qué cosa? Las causas inmediatas. Las causas inmediatas compuestas por acto subestándar y condición subestándar. ¿De acuerdo? Ojo, ahora hablamos de subestándar. Lo vamos a ver justamente ahorita. Ya no estamos hablando de inseguro, estamos hablando de subestándar. Es más, vamos a seguir evolucionando. Ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, la falta de control conlleva que ocurran las causas básicas. Las causas básicas conlleva que ocurran las causas inmediatas. Puede ser condición subestándar o acto subestándar. Por ejemplo, el acto subestándar conlleva a que ocurran el evento no deseado, el contacto no deseado, o sea, que se rompa, que se quiebre la línea de conducción, y conllevando a que se genere el daño, la lesión a la persona, el impacto al medio ambiente, la obstrucción al proceso, la pérdida de materiales, ¿de acuerdo? O sea,
al daño o la consecuencia. De esa manera, de manera genérica, ahora lo vamos a ver más específico, de esa manera, recalco, se generan los eventos. De esa manera se generan los eventos no deseados, o sea, los accidentes, ¿de acuerdo? Ok, ¿sí, no? ¿Quedó claro, cierto? La falta de control, la causa raíz, la causa, factores organizacionales, conllevan a que se generen las causas básicas, factor personal, factor de trabajo. Las causas básicas conlleva que se generen las causas inmediatas, compuesto por acto subestándar o condición subestándar. Las causas inmediatas conllevan a que se genere el evento no deseado, el contacto no deseado, que nos va a dar el resultado del daño, la lesión, la pérdida, etc. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, bueno, y importantísimo, lo que vemos en la parte inferior. ¿Qué cosa? Si vemos abajo tenemos una línea azul. Ya. La línea celeste es la que nos indicó cómo se genera el accidente. ¿De acuerdo? Pero ahora, acá estamos. Así se genera el incidente, pero ahora hay que hacer la investigación. ¿Cómo se realiza la investigación? Así se generó el accidente y ahora vamos a investigar así. Se generó el incidente, digamos, del inicio al final, o sea, la falta de control hasta el contacto no deseado, y ahora hay que investigar. ¿Cómo investigamos? Desde el contacto no deseado hasta llegar a la falta de control, a los factores organizacionales. Entonces, si lo vemos en la figura, la línea de color azul, ¿de acuerdo? Vamos a partir del contacto no deseado. ¿Cuál fue el daño que ocurrió? ¿Cuál fue la pérdida, la lesión? Ya. ¿Por qué se dio? Porque hubo un contacto no deseado. ¿Cuál fue el contacto no deseado? O sea, el evento. ¿Cuál fue? ¿Por qué se dio ese evento no deseado? Porque existieron causas inmediatas, que pudo ser condición o acto subestándar, y las causas inmediatas, ¿por qué se dieron? Porque existió causas básicas. ¿Cuál fue la causa básica? Basado en factor personal y factor de trabajo, que generó el evento no deseado. ¿Por qué se dio la causa básica? Porque existieron factores organizacionales, porque falló el sistema, porque falló la organización, porque falló el gerenciamiento, la supervisión. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces, recalco, así se da el accidente y así se investiga el accidente. Lo vamos a ir viendo más adelante también. Por ejemplo, aquí tenemos en otra forma, ¿no? Lo mismo pero de otra figura, ¿cierto? Repito, la falta de control, ¿no? Si vemos la parte inferior de la pirámide, ¿cierto? Si vemos la parte inferior de la pirámide, la falta de control, que son por factores organizacionales, ¿de acuerdo?, conllevaron a que se genere el siguiente escalón. ¿Cuál es? Causas básicas, o sea, factor personal, factor de trabajo, que pasan a ser los factores precursores. De ahí, las causas básicas conllevaron a que se genere las causas inmediatas, que puede ser por acto subestándar o condición subestándar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esas acto o condición subestándar conllevó a que se genere el contacto no deseado, o sea, el evento, o recalco, el contacto no deseado. Que el contacto no deseado conllevó a que se genere el accidente, que se materialice
el accidente. Recalco que puede ser por lesión a la persona, daño, impacto al medio ambiente, daño material, pérdida material, obstrucción al proceso, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, recalco la falta de control, ¿no? Si nosotros identificamos, ya vamos a comenzar también a hacer en esa misma línea nuestros por qué. ¿Sí? ¿Por qué ocurrió la falta de control? Por fallas en el sistema, fallas en la cultura de seguridad, etc. ¿Por qué se dio? Recalco, porque existieron causas básicas. ¿Por qué existieron causas básicas? Porque existieron actos subestándares. ¿Por qué existieron actos subestándar? Porque hubo condición subestándar que generó el acto subestándar. ¿Por qué hubo condición subestándar? Que generó una pérdida, un control que generó un acto o condición, perdón, un acto o un contacto no deseado. ¿De acuerdo? Hubo un contacto no deseado. Como digo, más adelante vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Si vemos aquí, esta es la manera como se genera el evento. Si vemos en el lado izquierdo, ahora de arriba hacia abajo, vamos a generar la investigación de manera inversa, ¿sí? De manera inversa, desde arriba hacia abajo. Vamos a investigar para identificar la misma, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Excelente. Ok. Bueno, hemos culminado el módulo número 2 y ya en el módulo número 3, ya vamos a meternos ya propiamente a la investigación, propiamente ya a la metodología de nuestra investigación. Ya propiamente vamos a comenzar a desarrollar ya la estructura de nuestra metodología, ya la estructura del desarrollo de la investigación. Eso ya lo vamos a desarrollar en módulo 3, ¿cierto? Abarcando todo ello que lógicamente está alineado, ¿sí?, a nuestro procedimiento, la cual ya lo hemos visto en el primer módulo, ¿no? Ahí hemos visto ya de manera general cuáles son las etapas, ¿sí? Pero en el módulo 3 ya vamos a desarrollar propiamente nuestra metodología, ya a llevarlo en el paso a paso, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos en un momento con el módulo número 3. Gracias.